Bienvenidos nuevamente en su canal Rivera Consulting. En esta ocasión vamos a hablar de cómo estructurar un protocolo de investigación o también llamado anteproyecto de titulación. ¿Para quién está dirigido este curso? Para todos aquellos que se encuentren en proceso de titulación y dentro de los requisitos de su institución, universidad, les soliciten documentar la propuesta del proyecto de titulación. ¿Qué vamos a ver en este curso? Van a comprender o identificar cuál es la estructura de un protocolo de investigación. Vamos a ver un poquito a detalle cuáles son los requerimientos de cada una de estas partes y les daré algunos tips para la redacción correcta de su anteproyecto de titulación. Comenzamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los protocolos de investigación que debemos de documentar cuando somos egresados de la licenciatura y queremos aplicar bajo alguna opción de titulación documentando un proyecto de investigación. El protocolo cabe mencionar que puede ser llamado de distintas formas. En algunas instituciones suelen llamarlo anteproyecto de titulación. Vamos a comenzar con la estructura del protocolo. El protocolo va a iniciar con el título, el resumen, introducción, objetivos, métodos, cronogramas relacionados también con los recursos, las referencias bibliográficas y anexos. Muy bien, vamos a hablar un poquito a fondo de algunos tips que yo les puedo dar acerca de cada uno de estos elementos. Ahora bien, hago una aclaración. La estructura del protocolo puede variar dependiendo del autor. Yo traté de tomar la más general y también a veces puede variar porque los puntos o los elementos o las secciones las llamen de distinta forma, ¿sí? Pero viene siendo lo mismo y ahorita voy a ir haciendo algunas aclaraciones durante la explicación de cada uno de los elementos que conforman el protocolo o anteproyecto de titulación. Bueno, el primer punto era el título. ¿En qué sección vamos a poner el título de nuestra propuesta de titulación? Pues lo vamos a poner en la portada, ¿sí? La portada por lo regular va de esta forma. Tiene el nombre de la universidad, el logo, el nombre de la carrera, protocolo y señalan que es un protocolo o anteproyecto de titulación según cómo lo estén nombrando en la institución que ustedes están aplicando para su opción de titulación. Y luego viene un elemento bien importante, opción de titulación. Voy a explicar esta parte. ¿Qué es la opción de titulación? Las universidades tienen un reglamento interno y de acuerdo a los planes de estudio por las generaciones en el año que tú entraste puedes estar inscrito en un plan de estudios. ¿Y para qué sirve esto relacionado con la opción de titulación? De acuerdo a eso, la universidad asigna opciones de titulación. ¿Cuáles pueden ser esas opciones de titulación que ustedes la deben de señalar en su portada? Pues puede ser tesis o tesina, proyecto de innovación tecnológica, proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, proyecto de emprendurismo. El examen por áreas de conocimientos no aplica porque ahí sí no hacen proyecto. Proyecto integrador, proyecto productivo, memoria de residencia profesional, proyecto integral o bien llamado proyecto dual. Estas opciones van a depender mucho de tu institución. No necesariamente estas son las que están dadas de alta de acuerdo a tu carrera y tu plan de estudios. Eso lo necesitas investigar en el reglamento interno. Muy bien, entonces la opción de titulación tú vas a indicar me voy a titular o mi propuesta es para titularme bajo la opción de tesis, bajo la opción de memoria de residencias profesionales. Esas opciones que yo les di los ejemplos, cabe mencionar que todos esos proyectos se tienen que documentar y se tienen que sustentar. y primero se tiene que hacer una propuesta.
¿Para qué? Para que cuando tú presentes esa propuesta denominada protocolo de investigación, el jurado de la academia, de la institución, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar si tu propuesta es viable y si la estás defendiendo correctamente, además de que si la sustentaste. Tengan mucho cuidado con esta parte. Ok, también la portada va a llevar el título del proyecto. Aquí como tal va el título del proyecto. Ya dependerá de tu institución si solamente te lo piden en español o en inglés, en español y en inglés. ¿Cuál idioma va primero? Va primero el idioma en el cual la mayoría del texto está. O sea, por ejemplo, si el cuerpo, que es la introducción, la metodología y los resultados están en español, pues primero iría el título en español y después en inglés. Si la mayoría del texto del protocolo, del proyecto estuviera en inglés, pues primero iría el título en inglés y luego en español. Ok, el título del proyecto, nombre del estudiante y la fecha en que ustedes están sometiendo su propuesta de titulación. Vamos ahora a hablar, ya hablamos de forma general en qué apartado o en qué sección de su documento cuando lo estén elaborando va el título, pero ahora vamos a darles tips de la redacción del título. Ojo, es sumamente importante que redacten un título a conciencia. ¿Qué me ha pasado cuando a mí me toca evaluar propuestas de titulación o anteproyectos? El título no tiene nada que ver con el objetivo ni con el proyecto y se escucha muy mal. Si no redactan un buen título, el título es uno de los elementos más importantes de su proyecto porque es la presentación atractiva de, mira, acepta mi propuesta, está muy bueno el título y es muy prometedor. Entonces vamos con algunos tips. Su título debe de responder 3 preguntas. ¿Qué van a hacer? ¿Para qué lo van a hacer? Y mediante qué lo van a hacer. Esas 3 preguntas también son respondidas en el objetivo general, pero se redacta de forma distinta. Entonces, tengan mucho cuidado. Si el título y el objetivo comunican lo mismo redactado de diferente forma con una pequeña variación, está bien. Si su título y su objetivo dicen cosas totalmente distintas que no se relacionan, está mal. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces ya comenté. Título y objetivo general deben de estar alineados. Deben de mantenerlo conciso, o sea, pocas palabras, específico. No hablen de forma muy general. La población de México o los niños, no. Tienen que ser específicos, delimitar más su proyecto, lo más que se pueda. Pueden mencionar el lugar de estudio, en el proceso de crimpado, en el proceso de estampado, en el proceso de ensamble, ¿dónde? ¿Sí? Eviten títulos interrogativos, o sea, no pregunten, no pongan signos de interrogación, ni declarativos. ¿Qué son declarativos? Cuando ustedes ya están dando la respuesta del proyecto de investigación como que están haciendo un supuesto, eso no es permitido en un título. Tengan mucho cuidado con esa parte y eviten abreviaturas. Sí, mucho cuidado. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor es un buen proyecto y se sube en una base de datos y a lo mejor la abreviatura que tú estás utilizando en otros lugares no significa lo mismo o en otro país no significa lo mismo. Entonces traten de evitar abreviaturas. Ya les había comentado, puede estar redactado en español y en inglés. Y deben de iniciar con una acción, con un verbo, ¿sí? Ejemplo, elaboración, documentación. ¿Qué es un verbo? Una acción que van a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el título y el objetivo? Es el título, el verbo ya se los dije. Elaboración, creación, desarrollo, determinación. El objetivo es el mismo verbo, pero en infinitivo. Aquí está la diferencia.
establecer, determinar, documentar, denominar, identificar, ¿sí? Esa es la diferencia entre el título y el objetivo. Muy bien, espero les haya servido estas pequeñas recomendaciones. Vamos a iniciar con otra parte bien importante. Voy a hacer ahorita una aclaración. Sigue el resumen. El resumen por lo regular ya va bien redactado en el reporte final de su proyecto, ya cuando se implementó. Y el resumen es una de las partes más importantes porque, como tal lo dice, resume en muy pocas palabras, en un parrafito, lo que contiene el libro. Si en su protocolo les llegan a pedir resumen, pues ahorita voy a hacer algunas aclaraciones. Cuando el proyecto ya fue implementado, hicieron su reporte final, todo lo que redacten lo van a redactar en pasado y las conclusiones van a ir en presente. Pero como aquí en su protocolo todavía no lo ejecutan, pero están intentando hacer un resumen, lo van a redactar en presente. ¿Qué debe de tener un resumen? Van a iniciar hablando un poquito, una línea. Mi consejo es como de la problemática que identificaron, o sea, una línea, una oración, y luego van a explicar el objetivo del proyecto, de su propuesta, bien aterrizado, que conteste qué, para qué y mediante qué. Después de que ya nos dijeron la problemática y el objetivo, ahora sí van a decir materiales y métodos. Van a decir, por lo tanto, derivado del objetivo que se tiene, se procederá a aplicar o se procede a aplicar 6 sigma, 5S, hiper, etcétera, ¿sí? Van a decir el nombre de la metodología y en qué va a contribuir esa metodología y cuáles van a ser las fases de implementación. De forma muy resumida, muy resumida. Nombre de la metodología, de qué forma directamente va a contribuir la metodología en esa problemática y cuáles serán las fases de implementación. Ok. Resultados esperados. En el resumen de un reporte final sería resultados obtenidos y discusión, que es la discusión del análisis de lo que se obtuvo. Pero aquí, como es un protocolo, todavía no se implementa, entonces ustedes van a comunicar qué resultados esperan obtener tanto cualitativa y cuantitativamente con la implementación de la metodología que seleccionaron para solucionar la problemática que ustedes identificaron. Muy bien, viene el apartado de conclusiones. Yo para el protocolo no les recomiendo meter conclusiones, esas métanlas para el reporte final, que más adelante les impartiré un curso de cómo estructurar el reporte final de cuando ya se implementó el proyecto. ¿Por qué? Porque las conclusiones son recomendaciones y es un análisis después de lo que ya se implementó y que identificaste cuál es tu contribución real. Así, implementé la metodología, pero identifiqué variaciones con lo que dice la teoría, que dice el autor, y tuve que hacer ciertos ajustes y adicional propongo esto o pienso que la metodología para que funcione bajo esta problemática y suba la productividad o etcétera, combinándola con otra sería ideal. O se identifica que la metodología seleccionada tiene deficiencias en la parte cualitativa, específicamente en esto, ¿sí? Y por último, es importante recordarles que el resumen es un párrafo que no debe de pasar de 300 palabras. 300 palabras directas, concisas, que les dicen qué va a tener todo el proyecto. Muy bien. Vamos ahora a la introducción. Este es un punto muy importante a debatir porque la introducción del anteproyecto de titulación no es la misma que la introducción del reporte final. La introducción la vamos a tomar en el proyecto en el protocolo
la vamos a tomar como si fuera parte del marco teórico, ¿sí? Que a diferencia en el reporte final, no. ¿Por qué la vamos a tomar como parte del marco teórico? Yo les recomiendo que la introducción la documenten entre una cuartilla o una cuartilla y media. De ahí no se pasen más, ¿sí? Pero si es una cuartilla concisa, directa y le van a tirar a lo que es para convencer que el proyecto realmente vale la pena. ¿Y con qué van a llenar esa cuartilla? Van a hablar de antecedentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué han hecho otros? Van a buscar artículos científicos de los últimos 5 años de cómo otros investigadores han tratado ese tipo de problemática que tú identificaste y cómo están aplicando la herramienta que tú piensas aplicar. Por ejemplo, yo detecté que en producción existen muchos defectos en una pieza. Entonces yo decido utilizar 6 Sigma. ¿Cuáles van a ser mis antecedentes? Voy a buscar artículos de los últimos 5 años de que hablen de cómo implementan la metodología 6 Sigma y cuáles fueron sus resultados y cuáles son las mejores prácticas de la implementación. Ojo, solamente voy a mencionar aquellas investigaciones más relevantes, porque a lo mejor pueden haber muchas investigaciones. ¿Cómo yo identifico las más relevantes? Las que se relacionen más directamente con tu problemática, porque a lo mejor pueden utilizar 6 Sigma en la industria minera, 6 Sigma en la industria automotriz, 6 Sigma en el área alimenticia. Y tú tienes problemas en la industria automotriz, pues entonces escoge los artículos que se relacionen más con la industria que estás utilizando, porque puede existir mucha variación entre distintos tipos de industria. Eso se refiere a lo más relevante, y también te sugiero que en cuanto a lo más relevante utilices los artículos que han sido más citados. Después de que tú ya hayas iniciado, que te hayas gastado como media cuartilla o un poquito más de media cuartilla con antecedentes, te recuerdo, esos antecedentes tienen que ir citados en formato APA 7ª edición. Después de eso, vas a proceder a hablar del objetivo de tu protocolo. ¿Y qué va a contestar este parrafito o estas líneas que vas a hablar del objetivo de tu propuesta? Vas a convencer al jurado o al comité que va a evaluar tu propuesta de por qué es importante emprender esta investigación. O sea, por qué sí se tiene que ejecutar, por qué sí existe una necesidad, ¿sí? ¿Cómo se relaciona con lo que ya se ha escrito? O sea, ¿cómo se relaciona tu propuesta con lo que ya hicieron otros? Pero lo más importante, ¿qué tiene de diferente tu investigación con la de otros? ¿Qué tiene de especial? Mucho cuidado con esa parte. Y yo te recomiendo cerrar las últimas líneas con tu pregunta de investigación, alineándola a tu objetivo general, y si quieres meter también tu pregunta de investigación, tus preguntas secundarias, alineándolas con tu objetivo general y tus objetivos específicos. Eso sería perfecto. Cerrar. Esta es mi pregunta de investigación, esta es mi variable independiente, esta es mi variable dependiente. Me surgen estas preguntas secundarias y por consecuencia estos serán los objetivos redactados en una oración muy corta, directa. Pregunta de investigación es objetivo general. Preguntas secundarias son objetivos específicos. Mucho cuidado, y se pueden confundir en la parte donde les había hablado del objetivo más arriba. La primera parte, que es lo de objetivo, es cuando lo describen más a fondo y responden las preguntas que les comenté. Muy bien. Entonces, introducción debe de ir sustentada con investigación en formato APA, citas en formato APA 7ª edición. Muy bien, ahora vamos a comenzar con los objetivos. Los objetivos me he dado cuenta que son un dolor de cabeza
y muchas veces no entienden las instrucciones. Entonces, aquí voy a hablar de forma muy sencilla cómo estructurar sus objetivos. ¿Qué es un objetivo? Primero que nada, es el fin o propósito de su investigación. ¿Qué se pretende alcanzar con la investigación? O sea, se responde esa pregunta con el objetivo. ¿Qué se pretende alcanzar? ¿Sí? Al ejecutarla o implementarla. Al igual que el título responde las 3 preguntas, y aquí voy a hacer una aclaración. El título les recomiendo que no pase de 15 palabras. Algunos autores en artículos científicos mencionaban que 10 ya se me hace muy poquito, pero yo les digo que no se pasen de 15 palabras. Ya cuando son de 15 en adelante, ya tiene demasiado texto el título. Ahora bien, el objetivo responde las mismas 3 preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? Y mediante qué. ¿Qué? Es la acción que vas a realizar en tu proyecto. ¿Para qué? Pues para algo se tiene la necesidad de ejecutar esa acción, para eliminar defectos, para reducir accidentes, para aumentar la productividad, ¿sí? ¿A través de qué o mediante qué? Mediante es el nombre de la metodología, herramienta que ustedes van a utilizar para solucionar la problemática. Algo bien importante, ¿sí? También con el título, donde dice a través de qué es el nombre de la metodología. Ejemplo, 6 Sigma, 5S, la ISO 9001, la 14001, la norma 026, etcétera, ¿sí? Mediante qué o a través de qué es el nombre de la metodología. Si el objetivo general no tiene el nombre de la metodología, está mal, y por lo tanto están mal los objetivos específicos, y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, al iniciar la redacción del objetivo específico deben de iniciar con un verbo, como en el título, pero en el título no iba en infinitivo. Aquí debe de ir en infinitivo. Ahora bien, por favor, les suplico que antes de comenzar a redactar sus objetivos, busquen en fuentes confiables, en libros de investigación, Sampieri, etcétera, artículos científicos, en bases de datos científicos, cuáles son los verbos permitidos para proyectos de investigación, porque algunos no son válidos. No es nada más lo que nosotros imaginemos, correr, caminar, no. ¿Cuáles son los verbos permitidos para proyectos de investigación? Aquí les estoy proyectando algunos verbos para objetivos generales y para objetivos específicos. Aquí vienen algunos ejemplos: generar, identificar, mostrar, obtener, relatar, replicar, planear y también para los específicos. Entonces, hagan esa investigación. Antes de redactarlos, busquen la lista de verbos permitidos para la redacción de objetivos. Ok, deben de ser precisos, concisos, medibles y alcanzables. Directo, no le rodeen mucho, así como el título va directo, conciso y sin rodeos, así debe de ser el objetivo general. Se los sugiero que el título y el objetivo sean lo mismo, pero redactado de distinta forma. Al inicio, que el título es demostración o elaboración, el verbo va a ser en el objetivo demostrar, identificar, verbos en infinitivo, y va a variar una que otra cosilla. No repitan más de un verbo en infinitivo en la redacción de un objetivo, porque ya no sería un objetivo, serían 2 objetivos o varios objetivos. Mucho cuidado con esto. Y otra cosa bien importante: muchos confunden el objetivo general con los objetivos específicos, y nada que ver. El objetivo general es lo que tú quieres lograr al término de tu proyecto de investigación. Si tú identificaste una problemática, la quieres eliminar.
pero la vas a redactar específicamente como quieres eliminar esa problemática o reducir la problemática, pues ese es tu objetivo general, acabar con esa problemática. ¿Qué son los objetivos específicos? Son las actividades o los pasos que tú vas a ejecutar para que se logre ese objetivo general. Recalco, solamente se redacta un objetivo general, porque a veces me tocan casos de que redactan varios objetivos generales. No, es uno y varios objetivos específicos, y son los pasos que debemos de aplicar para lograr el objetivo general. Pero me van a preguntar, ¿y de dónde sacamos esos pasos? Si yo les comenté que el objetivo general responde a 3 preguntas: ¿qué?, ¿para qué? Y ¿mediante qué? El mediante qué es el nombre de la metodología. Si van a aplicar 6 Sigma, 6 Sigma tiene fases: definir, medir, identificar o analizar, etc. Entonces, esas fases de la metodología son los objetivos específicos. Si la primera fase de 6 Sigma es definir, ok, ese es su primer objetivo específico, definir. Pero revisen que responda a las 3 preguntas: ¿qué?, ¿para qué? Y ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Hago una aclaración aquí también. En los específicos a lo mejor les va a costar trabajo contestar la pregunta ¿mediante qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor el mediante qué se responde en el objetivo general, pero a veces hay metodologías tan amplias y tan grandes que dentro de sus fases aplican otras herramientas, y por eso estoy hablando de 6 Sigma, porque en 6 Sigma dentro de sus fases aplica muchas herramientas, aplica diseño de experimentos, Ishikawas, Paretos, etc. Entonces, en esta ocasión, esta herramienta o esta metodología en los objetivos específicos iba a responder qué, para qué y mediante qué. Voy a hacer un ejemplo de cómo quedaría un objetivo general. No va a quedar tan perfecto porque tienen que pensar, pero para que vayan viendo. Vamos a ver aquí en las listas que les estoy proyectando. Voy a identificar si encuentro un verbo adecuado para esa metodología. Generar, identificar, reproducir, planear, proponer. Los verbos se escogen a conciencia. Tienen que pensar. Sigo buscando un verbo que me guste más. No me gusta tanto los verbos que están ahí, pero voy a hacer un ejemplo rápido. A lo mejor voy a poner identificar las variables que afectan en el proceso, identificar las variables que intervienen en los defectos del proceso de ensamble mediante el uso de 6 Sigma. ¿Sí? ¿Qué? Identificar las variables que interfieren en los defectos del proceso de ensamble. ¿Para qué? En el proceso de ensamble. ¿Mediante qué? Mediante la metodología 6 Sigma. A lo mejor le falta algo, poquito. Se tiene que pensar demasiado ese objetivo. Ok, ya está. Ahora a lo mejor la primera fase. Ahora sí vamos con los específicos. Yo les recomiendo que de los específicos mínimo pongan 5 objetivos específicos y máximo 5 objetivos específicos, porque cuando ya ponen demasiados se ve mal, ¿sí? Y hasta son problemas para ustedes cuando están en su acto recepcional, porque ya se confunden entre tanto objetivo específico y a la hora de documentarlo y sustentarlo y comprobarlos que sí se cumplieron, está canijo. Máximo 5 objetivos específicos. Entonces, el objetivo específico, el primero, supongamos que la primera fase fuera definir, pues tendríamos que poner definir, y sí viene en la lista de verbos específicos. Definir las variables, evaluar durante el proceso mediante el diseño de experimentos. Más o menos así quedaría. Le faltan cositas para que responda bien las preguntas, pero ya más o menos para que ustedes vayan entendiendo que es bien importante la redacción de objetivos. Objetivo general tiene que ir totalmente alineado al título.
objetivo general tiene que ir totalmente alineado a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe de identificar y mostrar muy bien las variables. ¿Cuáles son las variables? Son las variables que se van a medir en el desarrollo. Por ejemplo, aquí en Six Sigma, si están diciendo que en el proceso de ensamble está saliendo mal una pieza, pues ¿qué variables van a medir? A lo mejor van a medir el peso o el alto o el ancho. Entonces esas variables deben de reflejarlas en su pregunta de investigación. Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente de lo que van a evaluar, para que después de que ustedes recolecten los datos sobre esas variables puedan comprobar esa pregunta de investigación. Mucho cuidado con esa parte. Muy bien, ahora vamos con la metodología. Aquí también les causa mucho ruido cuando están haciendo el protocolo. En el protocolo todavía no es aplicada la metodología, pero aguas, tampoco es teoría, porque me ha pasado que lo que hacen, copian y pegan. Por ejemplo, si siguen hablando de Six Sigma, copian y pegan que Six Sigma y sus fases y ya. No. ¿Qué es lo que van a poner? Estos son los tips que yo les voy a dar para hablar de la metodología. Yo les recomiendo iniciar con un parrafito que explica de forma rápida la problemática y que se decidió aplicar tal metodología y sus fases son tales, y van a comenzar a explicar lo que ahora sigue. En la metodología también tienen que citar y sustentar todo lo que están afirmando. ¿Qué va en el protocolo? Leo el sustento, lo interpreto, lo analizo, lo ajusto y lo platico en mi documento cómo yo lo voy a implementar. Ok, la primera fase dice definir las variables que se van a evaluar. Ok, yo voy a poner mi proyecto. Ok, se van a definir las variables de la pieza defectuosa. En este caso se va a elegir el alto y el ancho. O sea, ajustar la teoría a como ustedes lo piensan aplicar. Pero eso que están platicando, ¿cómo lo van a ajustar? Van a decir, ok, primero me sustenté en tal autor, pero ya estoy haciendo el análisis de cómo lo voy a implementar, porque no se vale que ustedes digan cómo van a implementar algo sin haberse sustentado antes. Entonces, una vez que hicieron su parrafito de presentación de la problemática, la metodología y la comienzan a presentar, ¿qué es lo que tienen que abordar en esa parte de la metodología? Aquí van a convencer a los evaluadores de que los métodos que ustedes proponen para solucionar esa problemática que identificaron son los más adecuados, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma los van a convencer? Primero van a hablar de su universo y su muestra. Mucho cuidado con esta parte, porque a veces las investigaciones son cualitativas o son cuantitativas, y esto va a depender de la herramienta que tú utilices. Six Sigma pues es 100% cuantitativo, habrá otras que serán cualitativas y tendrán que aplicar entrevistas a profundidad. Sin embargo, sí van a tener que decir cuál es su población y si van a hacer una muestra. En ambas hay población y hay muestra, porque hasta cuando es cualitativa y que son entrevistas, a cierto punto se sesgan y tiene que haber un cálculo de cuántas entrevistas van a utilizar. Entonces, es muy importante que digan cuál va a ser su universo. Si seguimos hablando de Six Sigma, ok, en tal empresa o en una empresa tal, yo les recomiendo no digan nombres de empresas para que no se metan en problemas, pero tal vez una empresa del sector automotriz presenta problemas en la línea de ensamble y está generando 5,200 piezas defectuosas a la semana. Entonces, esa es su población, ¿sí? Pero hay en unos casos que sí se va a poder analizar toda la población porque la población es pequeña, ¿sí? Pero hay en otros casos donde no se puede analizar toda la población. ¿Por qué? Porque es muy costoso, ¿sí? Entonces se va a tener que hacer un cálculo de muestra, que eso ya lo estuvieron viendo en estadística, ¿sí? De cálculo de muestra para población finita, aquí sería en este caso, y con un cierto grado de confiabilidad. Por lo regular, por ejemplo, en este caso de piezas defectuosas, va a ser un cálculo de muestra porque es obvio que
que las piezas siguen saliendo, no van a poder tomar mediciones de todas las piezas. Hagan un cálculo de muestra, entonces van a decir, ok, hay un universo de 5,000 y tantas piezas defectuosas, pero se va a hacer un cálculo de muestra con tanta confiabilidad para el análisis de este proyecto, ¿sí? Ok, ya dijeron cuál es su población, si van a hacer cálculo de muestra. Ahora van a explicar qué diseño general sigue su investigación. Les recomiendo buscar un libro de taller de investigación, Sampieri, etcétera, o un artículo científico que les hable del diseño de tipos de investigación. Su investigación va a ser, o su proyecto que van a implementar, va a ser exploratorio, van a describir algún fenómeno, va a ser descriptivo, va a ser experimental, va a ser observacional. Ok. El proyecto va a ser descriptivo porque, o sea, sustenten y expliquen bien por qué. Y si se basaron en algo que ustedes leyeron, lo interpretaron, lo analizaron, van a explicar a fondo por qué su proyecto es experimental o descriptivo y poner su sustento, su cita. ¿Qué otra parte tienen que aterrizar en la metodología? Descripción y operacionalización de todas las variables. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las variables que van a analizar? Independientemente si tu investigación es cualitativa o cuantitativa, tú vas a evaluar variables, ¿sí? Aquí, 6 sigma, mis piezas, lo que yo voy a estar tomando numéricamente o voy a estar evaluando es el alto, el ancho, el peso de la pieza. Esas son mis variables que yo voy a estar tomando datos en campo, ¿sí? O si es cualitativa, estoy haciendo entrevistas a profundidad o herramientas cualitativas. ¿Qué factores, qué variables voy a evaluar? Porque también en las entrevistas van a evaluar el estrés, el cansancio, cosas que son subjetivas, pero que también se tienen que evaluar por ciertas escalas. Entonces, que se tienen que hacer uniformes. Entonces, ¿qué variables son las que ustedes están evaluando a la hora que van a implementar el proyecto y que van a recolectar datos? Es muy importante que identifiquen qué variables. Y por último, y creo que de lo más importante, descripción de las técnicas y procedimientos. ¿Qué significa esto? Si estoy aplicando 6 sigma, voy a explicar paso a paso cómo se aplica cada fase de esa metodología. No voy a copiar teoría. Voy a leer un buen libro. Voy a leer cómo se aplican esas fases, las voy a interpretar, las voy a analizar y voy a explicar cómo voy a aplicar paso a paso cada una de esas fases. Y bien sustentada con sus citas, pero interpretada y cómo lo piensan aplicar. ¿Por qué? Porque ahí nosotros evaluamos y eso también lo van a meter en el marco teórico en su reporte final. ¿Y nosotros qué hacemos los evaluadores? O el jurado, o revisores. Analizamos la implementación del proyecto, la parte del desarrollo, con esa parte. Si ahí decía que se ejecutaba así y que el cálculo de tamaño de muestra era así y que el diagrama o el diseño de experimento se aplicaba así, ¿tú por qué hiciste los cálculos distintos? ¿Me doy a entender? Esa es una de las partes más importantes y que les da luz y conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando ya andan implementando el proyecto en campo ni siquiera andan bien sustentados y esto les va a decir, ya no van a ir a ciegas y no van a andar viendo a ver qué hacen o andar haciendo cosas que no están bien. Esto les va a decir, les va a dar el sustento de cómo cuando anden en campo deben de ejecutar las cosas correctamente. Y ahí es cuando ustedes van a identificar sus contribuciones a futuro. Van a decir, la teoría dice esto, ya lo estoy ejecutando como dice la teoría, pero hay cierta variación. El autor tiene algún detalle y ahí ya van analizando las contribuciones que van a tener a futuro. Mucho cuidado. Entonces, aguas. La metodología es importantísima y es un poco complicada, pero adelante. Muy bien. Ahora vamos con el cronograma y recursos. El cronograma, dependiendo de la institución y el autor, pues se los pueden poner muy sencillito y a algunos otros pues un poquito más elevado, complicado. Algunos meten hasta Gantt, pero por lo regular en los proyectos a veces lo meten muy sencillito. Yo les voy a hacer una recomendación rápida. El cronograma
la duración de la investigación desde su fecha de inicio y su fecha de término. Si tú no puedes, porque todavía no sabes si va a ser aceptado tu proyecto y no tienes especificadas esas fechas, pues puedes marcarlo nada más por meses o por semanas, ¿sí? El cronograma tiene las etapas de implementación o la proyección de la implementación del proyecto a futuro en orden cronológico. Es bien importante esto, ¿sí? Algunas de las actividades que sugieren algunos autores en artículos científicos que podemos poner en las actividades de este cronograma es la revisión bibliográfica, planificación del estudio, preparación del proyecto, ejecución, procesamiento, análisis de la información. Esas son unas de las fases que proponen que pongamos en las actividades del cronograma. Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque cuando yo veo que me entregan un protocolo, un anteproyecto de titulación, ponen cada barbaridad en esas actividades, cosas que no tienen nada que ver con su proyecto. Y otra cosa bien importante, las actividades que estén en el cronograma tienen que estar alineadas con los objetivos específicos, porque los objetivos específicos son las actividades del cronograma. Entonces, mucho cuidado. Otro tip que yo les doy mucho a mis tesistas es, si estás aplicando por opción supongamos que por tesis, ok, busca el reglamento interno de tu institución, ok, tesis, busca ahora cuál es la estructura que la institución te está pidiendo para tesis. Esa estructura, cópiala y pégala en las actividades de tu cronograma, ¿sí? Entonces ya en estas actividades yo voy a ir gastando mi tiempo que me dieron de asignado un semestre o 3 meses últimamente que se hacen los seminarios de titulación. Pues como es una tesis, copié los elementos o la estructura de la tesis en actividades, y donde la pueden abrir más es en la parte de metodología o desarrollo. Ahí pueden meter más actividades y poner las fases de la metodología que están implementando, y entonces les va a quedar más bonito su cronograma. Otra parte que me mencionan en algunos protocolos son los recursos o materiales. E independientemente del cronograma, a mí me gusta relacionarlas juntas. Miren, pueden iniciar con el cuadrito que está arriba, el sencillito, actividades, y si todavía no tienen precisas las fechas, adelante, colorean, sombrean en qué semanas o en qué meses van a ejecutar esas actividades. Ahora bien, vamos a abrirlo más. Tenemos las actividades, la descripción de la actividad, qué se va a generar de entregable por cada actividad, en qué periodo se va a ejecutar y si vas a solicitar o qué recurso económico vas a necesitar para la implementación de cada actividad. Y nos vamos a ir más específico, material o servicio. Ok, para la actividad tal, esta es la descripción de esta actividad, vamos a requerir tal material para tal periodo y se va a requerir tanto dinero, ¿sí? Esa es una propuesta de mi parte hacia ustedes. Ya ustedes deciden en qué forma lo hacen, pero ahí pueden relacionar tanto cronograma con los recursos, y creo que prácticamente sería todo para el cronograma, ¿sí? Ok, vamos a referencias bibliográficas. Por lo regular en las universidades el estilo más utilizado es el formato APA, aunque yo tengo ahí un conflicto, ¿no? Porque por ejemplo en las ingenierías pues sería más común que utilizaran el estilo IEEE. Sin embargo, el más aplicado yo he publicado en revistas de ingeniería y piden el APA, ¿sí? Pero grábense esto, no solamente existe el formato APA, existen muchos otros formatos, Vancouver y IEEE, y dependiendo si publican en revistas internacionales, cada revista tiene su estilo de citar y de referenciar. ¿Qué son las citas y las referencias? También hago esa aclaración. Las citas son las que ustedes van a poner en la introducción de los antecedentes. Ejemplo, Rivera 2018. Una cita es autor, año. Y cuando dice autor no van a poner el nombre del autor, van a poner el primer apellido y el año, ¿sí? Y entre paréntesis,
La referencia es lo que va hasta el final del documento, donde viene el nombre del autor, el año de publicación, el nombre de la obra, el nombre de la revista, el volumen, si es un artículo, o el nombre del editorial, si es un libro. Entonces, las referencias es todo el material que consultamos para sustentar nuestra propuesta de investigación o de nuestro protocolo de investigación, o bien toda la información que consultamos para todo nuestro proyecto que implementamos. Los anexos yo se los recomiendo que esos sí los pongan en el reporte final. ¿Qué pueden meter en anexos? Encuestas, guías, tablas, diseños, gráficos, consentimiento informado, entre otros. Todo aquello que no vaya directamente a lo de la metodología que ustedes están elaborando nuevo, pero que sí les sirvió de apoyo, ¿sí? Para comprenderse algunas cosas, a lo mejor alguna tabla de distribución o etcétera, ¿sí? Es bien importante aclarar esta parte. Los anexos deben enumerarse al final y deben de ser citados en el cuerpo. O sea, si tú al final de tu proyecto pones anexo 1, tienes que poner anexo 1 y su descripción. ¿Qué significa su descripción? Anexo 1, tabla de distribución Z, ¿sí? Ok, en la parte de la metodología ustedes deben de decir en qué parte se aplique ese anexo, porque si ustedes meten anexos y en ninguna parte de la metodología viene que se aplicó ese anexo, ¿para qué lo meten? Porque no vamos a entender en qué parte va de la implementación. Mucho cuidado con eso. También otra cosa bien importante, uso de tablas y figuras. Las tablas y las figuras, recuerden, las figuras, si no me falla la memoria, debe de decir figura 1 y también su descripción. Por ejemplo, figura 1, diagrama Ishikawa sobre las causas de los defectos de la pieza. Ok, y la descripción va debajo de la figura. Y en el texto de la metodología debe de decir ver figura 1. Si la figura no está mencionada en el texto de la metodología, tampoco tiene razón de ser. Las tablas lo mismo, nada más que a diferencia de las figuras, las tablas tienen la descripción en la parte de arriba de la tabla. Dice tabla 1, estadísticas o datos recolectados sobre las variables a medir, ¿sí? Y también en el cuerpo de la metodología debe decir, de acuerdo a la tabla 1, se identifican o se calculan, y luego ya meten la tabla. Muy bien. Espero que haya sido claro este curso. Traté de resumirlo lo más posible. Créanme que a veces les cuesta demasiado trabajo. Aquí yo les comparto algunos de los secretos y trato de verlo de la forma más sencilla. Les agradezco mucho su participación. Espero verlos pronto en un curso. Quizá estaremos viendo el uso de gestores de referencia para las citas y las referencias en cualquier estilo. Nos vemos la próxima.